Buen día, es un gusto saludarles. Vamos a platicar sobre la aplicación de normas y actos en el tiempo y en el espacio por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Se encuentra su servidor, doctor Armando Llanos Mendoza. Espero que puedan apoyarse en este material para profundizar sobre la temática que a continuación vamos a exponer. Eh, es importante que cuando nosotros realicemos una investigación jurídica lo hagamos con calidad. Vamos a usar frecuentemente el Internet. Si quiero advertirles que hay muchísimas fuentes, ya en otro video les he comentado siempre tratar de ir de preferencia a las fuentes oficiales que ya hemos publicado por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. No obstante, si acudimos a otra fuente diferente, siempre les recomiendo poner en lo que busquemos PDF para que sea un documento un poquito más científico. Entonces deben considerar ustedes algunos puntos para saber si la fuente de información es confiable o no. Es muy importante que revisemos quién lo está editando, qué casa editorial es decir, si es una empresa, por ejemplo, una universidad, una eh, revista, una editorial que se dedique a publicar libros. Tenemos que checar bien qué tipo de institución respalda al investigador o al abogado o a la abogada que está redactando ese documento. Eso es muy relevante. También debemos visualizar en el documento si es que esa persona que lo escribió se sustentó en bibliografía o en fuentes bibliográficas y deben estar referenciadas normalmente al final del texto en formato APA, que es lo más común. Así como en la UBEC se les pide sus trabajos con referencias en formato APA, es porque se supone que tienen un sustento científico. Entonces, de la misma manera, cuando yo busco en Internet, debo verificar que ese documento redactado haya utilizado referencias o citas en formato APA. Incluso pueden ser de sitios web, no hay ningún problema, pero deben esos investigadores o quien redactó sustentarlo en fuentes bibliográficas. Ustedes han visitado sitios donde hay mucho texto y leemos y nos ponemos a leer, pero no tienen fuentes ni referencias, entonces no es al 100% confiable ese tipo de documentos para sustentar nuestro dicho. Entonces siempre páginas gubernamentales o bien documentos que estén respaldados por una casa editorial y que tengan al final redactado, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, y que tengan al final redactado las fuentes bibliográficas que se utilizaron para elaborar ese documento. Es importante también entonces el autor, ¿sí? El año que tenga un autor, cuándo se hizo. Se recomienda que las publicaciones no sean de mayores a unos 4 años aproximadamente, entre más recientes mejor, porque el derecho es muy cambiante. Entonces, por favor, de preferencia usar fuentes del último año, que sería lo más recomendable para que no estén tan atrasadas, porque en ocasiones descargamos, por ejemplo, compramos un libro del 2000, ustedes pueden decir es nuevo, ¿no? 2018, pero las leyes se reforman y ese libro a lo mejor ya no contiene las reformas que han ocurrido en el 2019 y en el 2020. Entonces es importante el año. Hay que verificar el sitio web, que sea confiable, que esté actualizado, que no sea muy obsoleto. La mayoría de los sitios web no le ponen fechas, a veces hay que desconfiar cuando no tienen fecha, porque no sabemos cuándo ocurrió ese documento, cuándo se subió, cuándo se redactó. Entonces recuerden que el derecho es muy cambiante, cambia igual como cambia la sociedad, entonces no hay sitios al 100% muy confiables en el ámbito jurídico. Siempre hay que respetar el derecho de autor, hay que hacer la referencia ZAPA y desde luego hay que ver que el documento tenga un autor, ese autor que sea confiable. En Internet no podemos basarnos en información anónima, eso es importante. Tiene que haber una persona que la respalde, es relevante para nuestra labor como juristas. Entonces van a encontrar ustedes muchas fuentes, mucha información, pero sí les recomiendo verificar estos puntos.
Ahora, en el ámbito jurídico tenemos la aplicación de las normas y actos en el tiempo. Normalmente nosotros como juristas, cuando hablamos con nuestros clientes, le preguntamos cuándo ocurrió eso. Es lo primero que casi le preguntamos, ¿no? Oiga, es que me golpeó, oiga, es que me dañó, oiga, es que me robó. Lo primerito que le preguntamos es cuándo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay aplicación de normas en el tiempo. En ocasiones ocurre un ilícito, pero ese ilícito ya se eliminó del Código Penal desde hace tiempo y no, ya no es ilícito, ahora es una demanda que tenemos que tramitar en la vía civil. Entonces sí necesitamos saber cuándo ocurrieron los hechos. Bueno, ya que tenemos identificados los hechos, nos vamos a ir a la norma que estaba vigente en ese tiempo, en la fecha de los hechos. Yo lo utilizo mucho en materia fiscal porque la autoridad hacendaria, también en otras materias, pero la autoridad hacendaria normalmente tiene 5 años para ejecutarme, tiene 5 años para revisarme, entonces ocupo a veces a los contribuyentes los descubren o les fincan un crédito después de 4 años, entonces tengo que irme a las normas de hace 4 años para poder conocer qué especificaban en aquel tiempo y poderlas aplicar. Ahorita también nos vamos a un ejemplo al respecto. Entonces es muy importante cuando inició la vigencia de la norma, no se puede aplicar de manera retroactiva, ¿sí? En ocasiones, es decir, si yo cometí el hecho, hoy no me pueden aplicar una norma nueva en mi perjuicio o una norma posterior en mi perjuicio. No todas las normas entran en vigor el mismo día. Hay algunas que entran en vigor al día siguiente, hay otras el mismo día, hay otras que se traslapan o se pasan a otros años. Por ejemplo, la reforma laboral es fecha que todavía no se aplica y es una disposición jurídica que surgió, ¿sí? Entonces, de la misma manera, pues así otras figuras pueden cambiar su entrada en vigor. ¿Cómo sé cuándo entran en vigor las disposiciones jurídicas? Me tengo que ir a los artículos transitorios de las normas y ahí van a especificarse la entrada en vigor de las mismas, ¿sí? Los transitorios están al final de cualquier disposición jurídica publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, me voy al final. A veces yo veo la norma y lo primero que hago es que me voy al final para ver cuándo entra en vigor, ¿sí? Y checo y reviso, y algunas, repito, son de inmediata, otras tardan un poco más de tiempo. Después las normas se derogan. ¿Qué quiere decir? Se eliminan, ¿sí? Se derogan las disposiciones jurídicas contenidas en las normas, es decir, ya no surten sus efectos. Eso es la derogación. Y la aplicación ultraactiva es cuando ya derogada una norma me la vuelven a aplicar. No es muy común esa aplicación ultraactiva, pero puede darse en nuestro sistema jurídico. Si viola derechos, pues podemos impugnarla. Si otorga beneficios, pues la podemos utilizar. Esa es una regla muy interesante que podemos utilizar en materia jurídica. Entonces aquí vienen algunos conceptos de aplicación retroactiva, inmediata, ultraactiva, ¿sí? Entonces, repito, depende de la norma, hay que revisar los transitorios para estar seguros de esta parte. Aquí hay una legislación que podemos consultar para efectos de el análisis de esta temática, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, al enlace, aquí están las leyes. Aquí, por ejemplo, la primera que siempre nos aparece por default, pues es la Constitución, que va a ser un poco más grande. Aquí nos dice la última reforma que ocurrió. ¿Sí? Aquí viene, miren, aquí dice sin reforma. Vamos a ver, sin reforma, sin reforma, sin reforma. Aquí vienen las reformas. Vamos a ver si aquí hay alguna que dice ya derogada. Sin reforma, sin reforma. Aquí dice sentencia de Suprema Corte, sin reforma. Casi todas tienen reformas o sin reformas. ¿Sí? Aquí quiere decir que aquí aparecen normalmente las disposiciones vigentes, no las que están derogadas. ¿Se fijan? Entonces, yo siempre que voy a buscar una ley, me voy a esta parte.
Y tengo de este lado la legislación estatal. Aquí están las abrogadas, miren, pongo abrogada. Este ya está abrogado. Aquí dice leyes abrogadas. Entonces le doy un clic y ya aquí va a estar qué decreto la abrogó y cuándo se abrogó. Entonces aquí en este navegador también encontramos las leyes estatales. Nos vamos por ejemplo a la de Guanajuato. Leyes de Guanajuato. Hay leyes y códigos, les quiero comentar eso. Hay que buscar leyes o códigos. Normalmente es la página del Congreso, ahí es donde nos metemos. Y aquí están las legislaciones, ¿sí? Aquí también me dice si hubo reforma o no hubo reforma. Entonces voy a ver, por ejemplo, la Constitución de Guanajuato y me voy a los transitorios. Como lo comentamos, y ahí me va, en los transitorios van a venir todas las reformas que han surgido. Están al final, comentamos. Vamos a llegar al final, aquí ya está. En este punto, pues hay varios transitorios. Aquí está. Y aquí dice, esta Constitución se publicará por bando solemne en todo el Estado el día 16 de septiembre del año en curso y surgirá sus efectos y será protestada con la mayoría de solemne. Y aquí vienen, esto es la original, estos artículos transitorios son los originales de la primera vez. Aquí nos habla de 1918. ¿Sí? Y entonces así cada una de ellas, por ejemplo, ley de acceso a la información, igual consulto sus transitorios. Aquí me dice que está abrogada, entonces ya no está vigente. ¿Por qué la siguen dejando? Porque ya comentamos la ultraactividad. Puede ser que en un momento dado esta abrogada me la puedan aplicar. Puede ser indebida o debidamente, ya sea en mi beneficio o en mi perjuicio. También la dejan porque ya quedamos que pueden ocurrir hechos, en ese tiempo ocurrieron hechos que salen a la luz después y va a resultar aplicable esta legislación. Por eso es que la siguen dejando a pesar de que ya no esté vigente. Recuerden que independientemente de lo que pueda ocurrir, puede llegar un momento en que se descubra una situación y se tiene que ocupar la ley. Vamos a ver, por ejemplo, la de alcoholes para el estado de Guanajuato. Me voy igual a sus transitorios y ahí va a estar la vigencia. Aquí está, miren, por ejemplo, esta dice que va a entrar en vigor al cuarto día siguiente a su publicación. ¿Se fijan? Cada una tiene diferente plazo de entrada en vigor. Vamos a regresar al recurso. Aquí viene la misma página, la Constitución. La abro normalmente en PDF. ¿Sí? Y aquí me va a decir cuándo fue su última reforma. Fíjense aquí arriba. Última reforma 06-03-2020. Aquí va a estar su última reforma, aquí también. Aquí en la parte de arriba me dice cuándo se reformó. Aquí abajito de los artículos también aparece cuándo fueron reformados. Y así sucesivamente. Ya que aprovechamos aquí, pues les muestro, vamos a ver, aquí está la jurisprudencia, normas oficiales, leyes. Vamos a poner en el buscador, le voy a poner por ejemplo derecho civil, siempre le pongo PDF y vamos a abrir este por ejemplo y aquí tiene un documento sobre derecho civil y ahí tiene un autor. Siempre el PDF pues nos va a dar una pauta de que es un documento un poquito más certero. Aquí está otro, derecho civil. Aquí tiene la casa editorial, la UNAM. Aquí nos dice dónde está el libro completo. Nos vamos a él y entonces
pues va a estar, se supone que toda la editorial, miren, nos da respuesta, nos da certeza, perdón, de que tiene el respaldo de la UNAM, por ejemplo. Aquí viene el documento completo y al final tiene la bibliografía. Eso es lo que me da el respaldo de una fuente eficiente. ¿Sí? Y si no le hubiera puesto PDF, vamos a ver qué ocurre. Ahí se quedó la palabra PDF, permítanme borrarlo. Si le pongo PDF, entonces si se fijan, ya no me aparece a lo mejor una casa editorial. Si se fijan, ya no me aparece, incluso aquí ni siquiera se ve el autor. No tiene referencias APA. Al final no tiene, ¿se fijan? Entonces ese es el problema que pudieran ustedes enfrentar si van a un sitio que no tiene un respaldo como tal, no va a tener una fuente científica. Se habla de civil. Ahora, aquel sí tenía las fechas, si se fijaron, de publicación, todo. Ni siquiera lo encontramos, sin demeritar desde luego el trabajo de quien lo elaboró, pero no lo encontramos ni siquiera una fecha, fíjense. Entonces no es, desde mi punto de vista particular, de acuerdo a lo que estamos analizando en la materia, no es una fuente confiable. ¿Estamos? Entonces esa es la diferencia entre fuentes confiables o no. Bueno, si quieren les muestro, por ejemplo, si le pongo Constitución de México, sin PDF ni nada, entonces si abro esta página, por ejemplo, aquí viene la Constitución, pero si se fijan, no me muestra cuándo fue reformada, cuándo fue su última reforma. ¿Sí lo ven? Esta tampoco es una fuente confiable. Entonces, si yo voy a buscar una ley, me voy a la página de la Cámara de Diputados o al Congreso Estatal. No nos vayamos a sitios como este tipo que no nos dan la certeza, sí, de verdad, con todo respeto para los autores, pero no nos dan la misma certeza jurídica que otras fuentes diferentes. Sí, desde luego, reitero, sin demeritar el trabajo de quien elaboró estas páginas o quien las haya hecho, pero no nos da a ciencia cierta la certeza precisa. Al estar ya en internet, pues se vuelven de carácter público, pero no por eso quiere decir que sea certera la información. ¿Sí? Bueno, por otra parte, las normas también hay internacionales, no solamente nacionales. ¿Cuándo rigen las normas? Bueno, ya lo comentamos, a partir de que el artículo transitorio lo diga, y se pueden derogar, ¿sí? También hay leyes de otros países y de la misma manera hay leyes vigentes y leyes que no son vigentes. De entrada, las normas pueden tener un conflicto porque en otro país son de un tipo y en México son de otro. Las normas internacionales o de otros países normalmente las aplicamos en un juicio, las ofrecemos dentro de un juicio cuando se trate de un asunto o de una persona que haya tenido varios actos a nivel internacional. Esa parte de las personas que realizan actos en diversos países del mundo y que tienen repercusiones jurídicas, sí, ustedes lo van a analizar en la materia de derecho internacional privado. Entonces, claro que va a haber conflictos entre personas que se encuentren en el ámbito internacional en diferentes partes del mundo, y aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, aquí una persona es de España, sus abuelos franceses heredaron un negocio en Francia, se casó con un italiano, hizo su testamento en Italia a favor de él. Entonces viene el conflicto, ¿qué ley se va a aplicar? Porque si se fijan, el negocio está en Francia, pero ella se casó en Italia y todo lo tiene que ver en Italia. Entonces aquí, ¿qué ley se va a aplicar? Esto lo vamos a resolver, reitero, en la materia de Derecho Internacional Privado. Aquí viene un conflicto de leyes. Francia, ahí se aplican los negocios, la ley porque están los negocios. En Italia, ahí se realizó el testamento. Entonces ese testamento se va a tener que llevar a Francia. En España es donde estaba el testador, ¿sí? Entonces ahí pues hay conflictos de leyes
Y quiere decir que en algunos asuntos nosotros vamos a tener que analizar diferentes legislaciones jurídicas. Agréguenle esto, que después se viniera a vivir esta persona a México, entonces es muy probable que el asunto se tenga que litigar aquí, resolver aquí, aplicando disposiciones jurídicas de otros países, lo cual es válido, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Y desde luego consideren que hay diferentes ámbitos, no solamente el nacional, hay diferentes disposiciones jurídicas, hay fuentes certeras, fuentes que no lo son tanto, y hay que estar constantemente actualizados también. Hay sitios web que en muchas ocasiones no se actualizan, y recuerden que hay niveles de gobierno, hay el nivel federal, hay nivel estatal y hay nivel municipal. Entonces también en el municipio, por ejemplo, en el que me encuentro yo, que es el de Celaya, de la misma manera hay normas en el ámbito municipal. Y las encontramos en internet también. ¿Sí? Por ejemplo, si damos clic a este enlace, aquí nos lleva a las leyes federales, a leyes estatales, y de esa manera voy a poder estar consultando disposiciones jurídicas al respecto en nuestra Constitución. En este caso hay que ver el 117, donde nos habla respecto a esto que estamos comentando. La Constitución es la norma suprema, sin embargo, pues hay diferentes leyes. Ya mostré la Constitución de Guanajuato, hay una reglamentación también municipal, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí nos remite el medio ambiente. Cada municipio podrá legislar o aplicar normas municipales. Las normas municipales las publica el Congreso del Estado, las aprueban nuestros congresos, pero también hay bandos municipales. Por ejemplo, si nos vamos al municipio de Celaya, ahí podemos encontrar su normatividad. Le pongo reglamentos. En los municipios normalmente son reglamentos, y aquí vienen los reglamentos que existen. ¿Sí? El más común, que hay el de bando, que es el de los más importantes. Aquí me dice 2018, y el reglamento de bando, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, aquí lo voy a poder consultar. Bueno, hay otras publicaciones, pero así cada legislación o cada reglamentación en el ámbito municipal. Hay uno de mercados, por ejemplo. Aquí está, reglamento de mercados. Y de esa manera, pues también tenemos bastante legislación en el ámbito municipal. Quienes laboren en el municipio, pues van a aplicar, aquí me dice ya que está abrogado. Quienes trabajan en el municipio, pues van a utilizar mucho esta página. Quienes laboren en el gobierno del estado, pues van a aplicar la reglamentación estatal, y así sucesivamente. Entonces hay diferentes ámbitos y hay diferentes legislaciones. Estamos plagados de legislación en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Y todo está fundamentado en nuestra Carta Magna, y de esa manera, pues sí les comento que tenemos bastante que revisar en cuanto a legislación. Cuando hagamos una tarea, pues tenemos que checar legislación federal, estatal y reglamentos municipales. Recuerden que hay facultades que son exclusivas para la federación y no pueden legislar los estados ni los municipios. Lo más común, pues los estados no pueden celebrar tratados, los estados tampoco pueden acuñar moneda, los estados no pueden celebrar actos en materia de comercio internacional o tratados en materia de comercio internacional, etc. Entonces los estados tienen limitaciones, no pueden grabar tabacos, no pueden hacer algunas materias, están limitados los estados. Quien puede lo más es la federación, y ya los estados lo que la federación no haya reservado exclusivamente, esto lo localizamos en nuestra Carta Magna en los requisitos. Y por ejemplo aquí este material de la OBEC, si se fijan, tiene un sustento científico, ya que tiene su referencia. A diferencia de otros sitios
donde no vienen las referencias científicas, y eso me da una certeza de que este documento pues, puede ser utilizado, puede ser llevado a investigaciones, puede ser citado, puede ser referenciado para futuras investigaciones. Bueno, espero que les sea de utilidad. Recuerden leer los fundamentos constitucionales que están en este material. Es importante para confirmar lo que estamos comentando. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales.